Bienvenido a tu clase de historia. El día de hoy veremos un tema llamado el Islam y la expansión musulmana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Islam? Si tú recuerdas el resumen, había 3 religiones muy importantes durante la Edad Media, que eran el cristianismo, el judaísmo y el Islam. Los árabes eran un grupo que congregaban pequeñas tribus nómadas que compartían el mismo idioma, usaban el santuario de la Kaaba como lugar de culto a sus deidades. Este santuario está en los territorios que hoy corresponden al país de Arabia Saudita. ¿Qué era el santuario de la Kaaba? Era un edificio cúbico que resguardaba los ídolos de las diferentes tribus, así como una piedra negra. Posiblemente fue el fragmento de un meteorito al que ellos veneraban. Los árabes todavía mantenían una religión más cercana a la naturaleza y eran politeístas. Las tribus árabes mantenían relaciones pacíficas y comerciaban entre ellas. No eran un solo grupo, eran semejantes a los pueblos germánicos, porque cada uno de esos pueblos viajaban de un lugar a otro en los territorios que correspondían al norte de África y al territorio de Oriente Medio. Solo una pequeña parte del territorio de Arabia era cultivable debido a su naturaleza desértica, por lo que la agricultura no logró desarrollarse entre su civilización. En el siglo VII después de Cristo, todas las tribus árabes se unificaron bajo el liderazgo de una persona llamada Mahoma, y gracias a él adoptaron una religión llamada Islam. A partir de entonces, lograron expandir toda su influencia hacia los territorios de Oriente Medio, el norte de África y la península ibérica. Pero, ¿quién era Mahoma? Mahoma nació en el año 571 después de Cristo, en la ciudad llamada La Meca. En esta ciudad se encontraba el santuario de la Kaaba. Según señala la tradición, recibió la visita del arcángel Gabriel, a quien identificó como un mensajero de Alá. Este suceso, conocido como la Noche del Destino, hizo que Mahoma comenzara a predicar una nueva religión monoteísta llamada Islam. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Alá, y a los creyentes se les llama musulmanes, que quiere decir sumisos. Mahoma tuvo muchos seguidores, pero también enemigos que no estaban de acuerdo con sus ideas. Fue perseguido por sus adversarios y tuvo que huir de la ciudad La Meca en el año 622 de Cristo. Este suceso marcó el inicio de la era musulmana y se le llamó la Hégira, que significa la emigración. Mahoma se dirigió a la ciudad de Medina, donde se dedicó a escribir un libro llamado el Corán. Este es considerado un libro sagrado dentro de los musulmanes, en el que plasmó los principales preceptos del Islam, que son la existencia de un solo Dios verdadero, llamado Alá. También marcó cuáles eran los deberes de los musulmanes, entre los cuales destacan que ellos debían orar, profesar su fe, tenían que ser personas que se dedicaran a la caridad, los ayunos y, por lo menos una vez en su vida, tenían que peregrinar a la ciudad de La Meca. Les establecía una obligación, y esta era participar en la Guerra Santa, también llamada Yihad, para defender y difundir su religión. Años más tarde, Mahoma logró regresar a La Meca y, al mando de un fuerte ejército, conquistó toda la ciudad. Poco a poco, logró unificar a los árabes en una misma fe y en un solo gobierno. Tras la muerte de Mahoma, los califas continuaron con la expansión de la doctrina y conquistaron una región muy extensa que abarcaba Mesopotamia, Siria, Persia e India. Asimismo, ocuparon los territorios de Tierra Santa, Egipto y el norte de África. A principios del siglo VIII,
cruzaron el estrecho de Gibraltar y conquistaron la mayor parte de la península ibérica, que hoy son los actuales territorios de España y de Portugal, e intentaron invadir el reino de Francia, pero ahí fueron derrotados. Los musulmanes son importantes porque fundaron varios reinos en la península ibérica y permanecieron ahí desde el año 711 hasta el año 1492. Esta ocupación tuvo notables consecuencias para toda la cultura del occidente, ya que los musulmanes dejaron una herencia muy importante, como las aportaciones lingüísticas al español, además de que redescubrieron los conocimientos griegos e introdujeron en Europa diversos saberes chinos. Los musulmanes hoy en día siguen dominando varios territorios de los que ya mencionamos y su cultura sigue siendo importante. Aunque hay algunas situaciones que son muy diferentes a nuestra cultura, debemos de respetar esas diferencias. Después de haber escuchado toda la información acerca del Islam y la expansión musulmana, así como de Mahoma, vas a realizar la tarea número 3. Se va a tratar de lo siguiente. Redacta de manera breve la biografía de Mahoma. Destaca los aspectos más importantes de su vida y escríbelo en tercera persona, así como lo hicimos en el proyecto de español referente a las autobiografías y biografías. Este trabajo va en tu libreta. Cuando hayas terminado, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál de los imperios te ha parecido más interesante? ¿El de los pueblos germánicos? ¿El de Carlomagno? ¿El imperio bizantino? ¿O el Islam? ¿Y por qué? De esta manera, concluimos la clase de historia por el día de hoy. Nos vemos, hasta la próxima.